Querido Alejandro, buenos días. Muy buenas. ¿Qué Muchas tal? gracias por tu tiempo, que sé que no te sobra. Y, Bueno, muchas y me gracias. imagino que estás ya preparando las maletas para Toronto o ya las tienes hechas. No, yo soy de los que hago las maletas la noche anterior ¿En y a veces, serio? y a veces la misma mañana en la que parto, o sea que no tengo nada. ¿Y nunca se queda nada sin llevar? Sí, claro que me ha pasado, me he dejado hasta el pasaporte, a veces soy ¿En un serio? pequeño desastre. Sí, sí, sí. Bueno, ahora en el aeropuerto, según parece, te hacen un pasaporte de última hora en el caso de que te lo olvides. Bueno, yo me he llegado a dejar el pasaporte en Estados Unidos y he viajado sin el pasaporte, cosa que creo que sería absolutamente impensable hoy en día, pero en Absolutamente. aquel momento en el aeropuerto de Los Ángeles, la chica de turno, me acuerdo de la Air France, se enrolló y consiguió que accediera al avión sin pasaporte. Bueno, eso es lo que hace ser Amenábar, tal vez. No, 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 eso fue porque eran igual otros tiempos también, podía darse ese pequeño gesto de confianza. Hoy en día, y en Estados Unidos, absolutamente impensable. Y sí, totalmente. Aunque ya eres un experto en todas estas lides, ¿has conseguido aplacar los nervios antes de un estreno? Bueno, sé que seguramente tendré nervios cuando se estrene la película, porque realmente este es un plato, siempre el de una película es un plato que se cocina en mucho tiempo. Sí. En mi caso son 2 años desde que empecé a escribir en serio el guión y 8 años desde que empecé a darle vueltas a la historia y luego se consume exactamente en el mismo tiempo que tardas en comer, es decir, en 2 horas. Pues la gente emite su juicio, su veredicto, me ha gustado, no me ha gustado, y yo hago las películas muy enfocadas hacia el público. Busco al Sí. espectador, quiero ofrecer algo, quiero entretener, quiero que la historia les guste. Entonces, en ese momento es inevitable sentirte nervioso. Un festival como el de Toronto es un buen termómetro para lo que tú quieres. Sí, Toronto es un festival muy entusiasta, muy relajado. Depende también luego de qué año, pero es un festival importante de cara a carrera de premios, etcétera. Hay películas que han conseguido el empuje desde ese festival. Para nosotros es un escaparate perfecto. Y luego Toronto es una ciudad a la que tengo mucho cariño porque estuve medio año viviendo allí preparando mi película Regresión. Y bueno, fue maravilloso convivir y trabajar con los canadienses. O sea, que vuelves a casa casi. Bueno, de alguna manera sí, me trae recuerdos, sí, sí. A ver, sin pretenderlo, yo creo que tú te has convertido cada uno de tus trabajos y tú te has convertido en tu próximo, en tu propio enemigo. No sé, cada Ujú. trabajo tendría que superar el anterior. ¿Te la juegas con el cautivo? Bueno, me juego de entrada parte de mi dinero, claro. ¿Ya? Que es importante. Sí, en las películas lo doy todo. Para mí el cine, curiosamente no he hecho muchas películas, no he hecho ninguna película sobre lo que el cine puede significar para mí o para cualquier cineasta, pero a mí en mi caso me ha dado sentido y es lo que me alimenta. Tener que contar una historia es lo que me da el empuje para los siguientes años. Entonces son proyectos de varios años en los que me entrego totalmente y además es una entrega, dicen que saña con, no, ¿cómo es? Saña con gusto no pica, que quiero decir que lo hago de mil amores. Me entrego ahora, por ejemplo, estoy entregando toda la campaña de promoción, he ido hace unas semanas a supervisar la impresión de los carteles en Pinto, o sea que sí lo concibo como una especie de todo o nada. Y luego en las historias es verdad que conviven dos fuerzas. Una es esa especie de libertad para poder expresarme y poder decir lo que yo quiero a la gente. Y luego, lo que te decía antes, el respeto al espectador. Es decir, yo tengo que conseguir que la gente salga de su casa, mueva el culo y vaya a ver una película de Amenábar, básicamente porque es mi garantía para garantizarme la financiación de la siguiente. Entonces, independientemente de lo que yo quiera contar, y a veces contando quiero llegar hasta el final o quiero arriesgar, digamos, pero tengo muy presente el envoltorio
en el que va esa historia para que sea atrayente y sobre todo que entretenga. Si hay algo que detesto en el cine porque me parece que es contradictoria a la propia esencia del cine, es aburrir. ¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe. Miguel de Cervantes Cortina. ¡No, por favor! A este lo matan hoy. ¡Yo no soy nadie! Por lo que piden por nosotros, de aquí no nos rescata ni el rey. Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras. ¿Lo estáis viendo? Una mano con un pañuelo. La mano siempre se escondía. Hasta que se acercó un cautivo. ¿Sabes quién soy? Vos sois Hassan Baja, señor Derger. ¿Por qué te inventas tú la historia de mi ventana? Quiere historias, más historias. Y por cada historia que le complaciera, el Bajá le prometió un día de libertad. Así pues, comprando que nunca nadie le dio quitaros. Así nació el cautivo. Oye, Miguel, ¿qué estás tramando? ¿Pero de verdad creen ustedes que alguien puede escapar de aquí? Es escapar o pudrirnos aquí. ¡Alguien tiene que morir! Esto no es tu cuento, hijo. Esto es la vida real. Esta ciudad es peor que Babilonia. ¿Quieres saber por qué te he salvado a ti? Esta vez Hassan te hará pedazos. Me las arreglaré. Tú vales más que todos nosotros. Tú no eres nadie más que un embustero. Y un marica. No sé si todo esto que escribo verá la luz, pero tengo fe en que algún día alguien conocerá de aquel que nos contaba grandes historias, la mejor de todas, la suya. Si uno ve tu evolución, se da cuenta de que los rodajes sencillos no son lo tuyo. Entonces yo no sé si es una manera de ponerte a prueba o de comprobar que sigues en plena forma. Bueno, las historias, en realidad, cuando uno escribe, y esta historia mía arranca con Argel 1575, Sí. Fernando Guaira, mi productor, me dice, a ver cuándo se te ocurra alguna baratita. Quiero decir que en ese momento ni siquiera eres consciente de dónde te va a llevar el viaje. Yo me estaba interesando por la figura de Cervantes, luego investigando, y en este periodo tan concreto de su historia, me sentí muy atrapado y cuando te quieres dar cuenta tienes que contar la realidad de esa ciudad, que además era una ciudad exuberante y Sí. que y de alguna manera es también un personaje en la historia. Al tener que retratar eso, pues claro, todo se complica, pero sobre todo es en términos, la complejidad viene quizá por el lado financiero asociado a la optimización de recursos. Ahí, en ese sentido, soy muy práctico, e intento que el dinero que pueda conseguir para mi historia se vea reflejado en la pantalla. En ese sentido, sí hay un esfuerzo del equipo, de todo el equipo. El otro día tuve un pase con ellos y se lo volví a agradecer una vez más, porque realmente tengo equipos que se entregan conmigo. Por otro lado, yo sé, y esto lo digo sin humildad, sé que tengo buen talante en los rodajes, es decir, que no me gustan los gritos, no me gusta humillar a la gente, no me gusta, pues cuando convivo con el error y sé que hay que asumirlo. Entonces, eso también creo que el equipo te lo agradece. Cuando vienen mal dadas y en un rodaje como este, donde hemos tenido muchos problemas para levantar la película, pues yo tenía un equipo absolutamente comprometido con que no íbamos a hacer el ridículo y que la película iba a tener lo que necesitaba. Ahora que dices eso, yo creo recordar que en alguna entrevista tuya hace tiempo habías dicho que eras un director tirano. Entonces yo no sé si, si la edad te Bueno, va igual lo he dicho, apaciguando. igual lo he dicho no lo soy, pero igual lo he dicho en mis comienzos, en el trato, en la dirección de actores, cuando yo Sí. empezaba, cuando hice tesis con Ana Torrent, con Fele Martínez, Eduardo Noriega, yo no sabía nada de dirección de actores. Lo que sabía era lo que había experimentado en los cortometrajes, lo que había leído en algún libro, pues Hitchcock, precisamente alardeando de que él trataba a las actrices y a los actores como muebles, como parte del mobiliario. Entonces yo tendía a incluso reproducir lo que yo buscaba en la pantalla. Y luego eso ha ido evolucionando. Me he tomado la molestia de leer unos cuantos manuales sobre dirección y dirección de interpretación. Y ahora no, ahora entiendo que son la parte más importante de un rodaje, son, como digo yo, el mejor efecto especial
e intento establecer una conexión muy directa y muy profunda con los actores. Entonces, igual por eso me refería que hace años era más tirano. También es verdad que hace años, sobre todo en mi primera película, que empecé, la rodé con 22 Claro, años. eras muy joven, claro, Claro, claro. yo lo que tenía miedo es que ese equipo no fuera a entender o no fuera a poner en práctica lo que yo tenía en la cabeza. Y José Luis Cuerda, que tenía muchas tablas y era muy sabio, me decía, no te preocupes porque los equipos están para hacer lo que tú quieras. Claro. Ahora casi mi energía es al revés. Lo que busco es que las jefas o los jefes de producción me desafíen y me hagan propuestas alternativas. Claro. A lo largo del rodaje, ¿ha habido alguna escena en algún momento que dijeras, Dios mío, esto no va a salir? ¿Quién me ha mandado a mí idear esto? ¿Me hablas de este rodaje o me hablas de otro rodaje? Del cautivo. Este rodaje, bueno, no soy muy amigo de los planos secuencia, porque creo que hay Sí, películas, por supuesto, que están elaboradas en plano secuencia. Ahora parece que es un recurso que está de moda. sí. Y no he sido muy amigo porque siempre mi respuesta es ¿para qué? ¿Qué es lo que busco con el plano secuencia? Y esta vez mi director de fotografía, desafiándome, Sí. me propuso por enésima vez hacer un plano secuencia. Y el arranque de la película, que yo ya lo tenía todo planificado, pues lo reescribí y lo replanifiqué para convertirlo en un plano secuencia porque me parecía que sí era interesante, porque iba a poder ayudar al público a entrar de cabeza en lo que es una venta de esclavos, en este caso al revés, es el mundo árabe el que está esclavizando al mundo cristiano, a los blancos. Y bueno, lo planteamos todo en un plano secuencia y ese es de esos momentos en los que lo rodamos en 2 días, pues sudas la camiseta. Pero bueno, está bien. ¿Qué te lleva a ti a contar historias, Alejandro? Em, para mí, contar historias significa reinventar la realidad y explicarnos. Sobre todo, yo las historias es la mejor manera que tengo de expresarme, expresar lo que siento en el mundo, expresar lo que pienso del mundo, hablar incluso, aunque haga una película que transcurre hace 2000 años, puedo estar hablando de lo que va a suceder en el futuro. Y sobre todo contar historias o escuchar o leer o haber visto historias, en mi caso, me ha salvado del tedio desde que soy niño. Por eso te decía lo que detesto, el aburrimiento en las películas. Cuéntame lo que quieras, pero manténme enganchado a la butaca. Y eso es lo que yo intento devolver al público, eso que yo he vivido. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vi Cinema Paradiso, dije, ojo, me encantaría hacer una película así, me encantaría una película que me hiciera experimentar todo lo que he experimentado viendo esta. Entonces yo creo que a veces los cineastas y las cineastas lo que intentamos es eso, reproducir cosas que como público hemos presenciado, nos hemos emocionado y queremos hacerlas revivir en los espectadores. Bueno, aún tienes tiempo, de hacerlo. Sí, bueno, espero que me quede algo. Desde luego es lo que, como digo, es lo que me da fuerza para seguir, porque no hay otra cosa que, que me llene más que contar una historia. Por supuesto que a veces ese proceso es complejo, encontrar la historia es complejo, pero también he aprendido a tener paciencia y dejar que forme parte del proceso, es decir, ese periodo de barbecho en el que tienes que esperar hasta encontrar una buena historia. A veces la buena historia, como en este caso, yo creo esta es una muy buena historia. Estaba esperando, bueno, de hecho estaba esperando 4 siglos, porque creo Sí, que nadie la sí. ha contado todavía en el cine español, ni en el cine mundial, pero en mi caso eran 8 años desde que yo empiezo a investigar sobre esta historia y bueno, la dejo reposar como el vino, la retomas un poco, haces una serie en medio y finalmente te pones a ello. Cervantes era un gran contador de historias. Yo no sé si esa habilidad, junto con tu fascinación por lo mismo, es lo que te ha llevado en parte a hacer El cautivo. Hay una conexión indudable entre, si piensas en alguien que en la película además aparece como una especie de flautista de Hamelin Sí. que en el patio de prisioneros cuenta historias que hace evadirse de esa horrible realidad a sus compañeros de prisión e incluso le hace evadirse a él, le da claves en su propia maquinación de las fugas. Y luego piensas en alguien que está indagando en su propia orientación sexual.
hay una conexión indudable Claro. conmigo. Cuando te he dicho antes que yo no he hecho películas hasta ahora porque no me he sentido llamado a hacer películas sobre el cine, sobre cómo el cine cambió mi vida, creo que quizá esta es mi película más personal en ese sentido, porque yo de niño sí me recuerdo estar en el patio del colegio y cuando ya empezaba sobre todo a descubrir el cine y me apasionaba contar las historias que había visto y era capaz de congregar a un grupito de chavales a mi alrededor y eso es algo que tiene conexión con el personaje de la película. A ver, no sé literalmente si Cervantes congregaría a todos sus compañeros en la prisión. Este es el Cervantes que yo imagino, pero desde luego Cervantes era una persona que buscaba a través de las historias tener enganchada a la gente, por supuesto. Ahora que me dices eso del colegio, que también lo había leído en una ocasión, cuando tus compañeros te rodeaban y te escuchaban tus historias, ¿te gusta más contarlas o No, escuchar? que me las cuenten, que me las Que las cuenten. cuenten. Sí, sí, lo que pasa es que soy consciente de que contarlas es lo que me ha permitido ganarme la vida. Pero yo lo que más disfruto es una buena película de estas que te arrastran. Cada vez es más difícil, no porque las películas hoy en día sean mejores o peores, sino simplemente porque uno también pierde la capacidad de sorpresa. Es más difícil que te embauque toda una historia, pero ver una película de esas de 2, 3 horas y que te arrastre completamente y reír y llorar en la pantalla, Sí. no hay nada que agradezca yo más en el mundo. Oye, el cautiverio físico y emocional de Cervantes, ¿es lo que le lleva a lo mejor a cuestionarse sus impulsos sexuales? Em, yo creo que no me atrevería a ponerlo por ahí. Yo creo que el cautiverio, desde luego, y esto es algo que aparece reflejado en muchos de los libros de historia, es lo que le empuja a ser, entre comillas, cineasta. Es Ujú. decir, él vive una experiencia traumática semejante al horror de un campo de concentración del Sí, siglo XX. Convive con la muerte y con la tortura y con la penuria. Y eso a él le marca cuando vuelve a España, porque lo primero que hace es escribir una obra precisamente de denuncia de la situación que se está viviendo en Argel, pero luego en esa experiencia también se le permite acceder a la realidad de Argel. Y la realidad de Argel, eso lo digo sin pestañear, tiene mucho que ver con lo que mostramos en la película, es decir, una realidad con una libertad sexual entre hombres sí, que se podía ver por las calles. Eso lo tiene que haber visto Miguel de Cervantes. Y claro. ese contacto con el mundo enemigo, con una cultura enemiga, eso lo ha vivido y se sabe que tuvo amigos en ese contexto. Entonces yo creo que eso a él le debe haber enriquecido como ser humano, que también está reflejado esa complejidad, pues nada menos que en El Quijote, que es la primera novela moderna donde no es buenos, malos, blanco y negro, sino ves Sí. personajes con complejidad. Y luego el conflicto sexual, en realidad los datos que tenemos, porque yo lo que hago es completar desde la ficción e imaginar, yo no estaba allí hace 4 siglos, pero imagino lo que pudo haber pasado, lo que sabemos que es que hay una denuncia de su compañero de prisión, Sí. el Isidor Blanco de Paz, se sabe por la información de Argel, que es donde él se descarga de esas acusaciones, una denuncia de homosexualidad, y luego existe también la hipótesis entre historiadores e historiadoras, porque es muy importante, María Antonia Garcés, que ha sido uno de los trabajos que yo he tenido de referencia, la hipótesis de que Cervantes se salva hasta 4 veces de la muerte y de la tortura porque tiene una relación especial con el Bajá, del que hay constancia a Sí. través de Antonio de Sosa, otro personaje de la película que interpreta Miguel Reyán y que es el que hace el repaso a toda la sociedad argelina. Hay constancia de que era o que mantenía relaciones homosexuales. Entonces, cogiendo todos esos Abanico. ingredientes, pues yo lo que he construido es una historia de una conexión muy especial entre Cervantes y su captor, también porque me parecía que desde el punto de vista dramático era el enfoque más interesante. A mí realmente era el que muy desde el principio que empecé a investigar, era lo que para mí convertía esta historia en una gran historia de amor, si quieres, sublimado entre dos hombres. Yo creo que es más una conexión intelectual lo que se da entre Cervantes y su captor que realmente una atracción sexual.
¿Una de las pretensiones de la película es el matiz didáctico y pedagógico o tú no crees en ese sentido? Que el cine tenga esa misión. No, no es que tenga esa misión, tiene esa posibilidad, desde luego. Como te decía antes, el cine te permite reinventar la historia, entendernos a nosotros mismos. Y cuando haces una película como Ágora, o haces una película como esta, o Sí, hago una película como Mientras dura la guerra, para empezar, lo que yo hago es abrir mi cabeza, intentar alimentar mi curiosidad, enterarme de muchas cosas que no sabía, y eso buscas la manera de transmitirlo al público. Ahora, no es. Esto no es una lección de historia, es sobre todo fundamentalmente una ficción en donde cabe la posibilidad de introducir muchos elementos. Eso te das cuenta cuando a veces oyes voces a tu alrededor o a veces incluso en los letreros, en los sí. subtítulos de las películas, te dicen, oye, pon esta pieza de información que se sepa que... Y yo siempre digo, no, quien quiera saber algo más, que se vaya a la hemeroteca o que se vaya a la Al biblioteca libro, claro, claro. y a un libro y lo consulte. Pero sí que es interesante dejar muchos datos que te ayudan además a entender la realidad de la historia con minúscula que tú estás viendo. ¿Es cierto que has dicho que espacias mucho un proyecto de otro por falta de creatividad? Es que lo he leído y digo, esto tiene que ser un fake. No me lo puedo creer. No, es probable, sí, sí, es probable que lo haya dicho. Me gustaría ser más prolífico, claro. Me gustaría, esa frase que se utiliza mucho, la de no puedo dejar de crear. Me encantaría Ya, estar así, sí. no puedo dejar de crear. Pero la realidad es que también es verdad que por lo que cuesta financiar mis películas, siempre se me olvida lo que cuesta financiarlas. Y esta ha sido una de las veces en la que nos ha costado un año entero reunir todas las vías de financiación. Más luego, pues eso, detener mi atención en algo, pues eso puede llevar, a lo mejor puede llevar meses o a lo mejor puede llevar años. Unas veces he retrasado un proyecto, por ejemplo, Mientras dura la guerra, venía después de Regresión. Regresión es un proyecto que tardó mucho Sí. surgir después de Ágora. Pero Mientras dura la guerra surgió prácticamente después. ¿Y qué pasa? No conseguí la financiación, tuve que esperar un año para poder reunirla. El caso es que lo hago sin pausa, pero sin prisa. Y lo que te he dicho antes, no me estreso. Afortunadamente me lo puedo permitir, no tengo una familia de 20 hijos que alimentar y puedo vivir de las historias que hago y prefiero espaciarme y no defraudar al público y que sepan que cuando tengo una película preparada es porque creo en ella que escribir o intentar producir lo primero que se me ocurre. Para eso también es muy importante tener el frontón de los amigos y de la gente en la que confío a mi alrededor, que no se corta un pelo con las cosas que hago y me dice por aquí sí, por aquí no. Así que ser amenábar no es sinónimo de que todo el mundo abra puertas y se cuadren, por lo que me estás contando. No, 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 para nada. No me gusta tener palmeros a mi alrededor. No, no me ha gustado nunca. Y mis amigos son especiales. Además, es algo que disfruto en el día a día. Reunirme con amigos y lanzarnos pullas es de lo más divertido. A mí me da la vida. ¿Qué hay de Hay la... algo de eso, aunque mis Sí, películas no son comedias, luego es algo de eso sí se claro, claro. luce en las películas, esa ironía. ¿Qué hay del Alejandro que se compró una cámara de vídeo doméstico antes de empezar la universidad en el hombre y profesional consagrado de hoy? Eh, ¿Qué hay? Hay la ilusión. La ilusión no la pierdo, no me suelo sentar en los rodajes, en algún día supongo que si sigo rodando será inevitable, pero me gusta estar de un lado a otro. Eh, me gusta, no llevo la cámara, pero me gusta encuadrar, me gusta decidir cómo es el plano, me gusta en realidad todo lo que envuelve un rodaje, Ujú. considerando que los rodajes a veces son pruebas de minas, Sí, pues me gusta, lo vivo con optimismo y lo vivo con ilusión. En el rodaje es en el momento en el que me siento, pues igual como un niño con un juguete nuevo. Y me ya, pasó cuando grabé mi primer plano, me acuerdo perfectamente, era una panorámica siguiendo a la actriz sí. principal en mi primer corto.
Y me sigue pasando cuando voy a rodar el primer plano de una película en rodaje, digo, wow, ya estamos ahí, es el primer plano que hacemos y me lo paso muy bien. O sea, eso lo conservo. Desde ese plano al día de hoy, tu aparato de gente ha crecido muchísimo en cada producción. Sin embargo, tú sigues haciendo, es como yo me lo guiso, yo me lo como. Diriges, guionizas, haces la música. ¿Eso te da seguridad o es que en el fondo no sabes delegar en las cosas importantes? Bueno, la música ya lo he hecho. He trabajado con Dario Marianelli, que es un Sí. compositor maravilloso, y he trabajado varias veces con Roque Baños. Decidí retomar la música mientras dura la guerra porque pensé, creo que es una habilidad que tengo y si la dejo morir, probablemente no me atreva a retomarlo nunca. Entonces fue casi por ejercitarme, me forcé a hacer la música y mientras duró la guerra. Mi siguiente proyecto, que fue la miniserie La Fortuna, volví a recurrir a Roque Baños. Me lo paso genial trabajando con él porque él, aparte que es un compositor de primera, él tiene la generosidad de que te deja asistir a su proceso creativo. Entonces, yo he visto o he oído cómo él va sacando cosas, cómo las va modificando. He aprendido mucho viéndole trabajar. Entonces, supongo que en este caso, con esta película, no sé si te diría que es casi una cuestión también de presupuesto. Como estábamos justos de presupuesto, digo, bueno, pues mejor hago yo la música. Pero bueno, digamos que es algo que intento hacer de vez en cuando para mantenerme en forma. Y bueno, porque digo, si creo que lo sé hacer y sé lo que necesita mi película, porque, ¿para qué voy a andar molestando a otro compositor, otra compositora? Con todo, también creo que la decisión de cambiar fue justamente eso, cambiar un poco de aires y ver qué podía ofrecer otra gente. Pero es verdad que todo lo que tiene que ver con montaje, sobre todo también, y bueno, en rodaje me gusta estar pendiente de todos los aspectos. Imagínate que llevan tu vida al cine. ¿La dirigiría Amenábar o elegirías a alguien externo para hacerlo? Yo creo que las biografías, eh, confío, quizá también porque he hecho una película sobre la fragilidad eh, y la plasticidad de la memoria, Sí. entonces, o del cerebro. Y confío poco en tus propios. Una cosa es lo que tú sientas que viviste y otra cosa es cómo fue la realidad. Probablemente si quisiera ahondar en la vida de alguien, preferiría leer una biografía externa a una autobiografía. Otra cosa precisamente es una película, que es ficción y es como tú recuerdes las cosas. Pero yo creo que si hiciera bueno, si se hiciera una película sobre mi vida, daría para una comedia ligera. Comedia ligera. Por eso igual hago tan pocas películas basadas en mi vida, porque prefiero irme a otro sitio, a otra época y huir de mí mismo. Vale, termino con esto, Alejandro. ¿Por qué la gente tiene que reventar la taquilla viendo El Cautivo? Bueno, yo creo que El cautivo es una historia original sobre el arte de contar historias y a cualquiera quien nos guste, como te decía antes, yo me considero antes que nada eh, devorador de historias. Pues es una película que debería gustar y emocionar, pero nunca sabes por qué la gente decide o no ir a ver una película. También me gustaría pensar. ¿Por qué no? Que porque es una película de Alejandro Amenábar y Alejandro Amenábar intenta que el público salga complacido de la sala. Bueno, pues que en Venecia empieza la aventura, así Ujú. que, o en Venecia, perdón, en Toronto, ¿En Toronto? empieza la aventura, así que mucha suerte, no solo en Toronto, sino en lo que viene después, que es lo más importante, lo que tú dices, que ya la película ya deja de ser tuya y pasa a ser del público. Eso es. Muchas gracias por tu tiempo, A ti. Alejandro. Un Muchas placer, gracias. como siempre. Chao. Hasta luego.